Hola chicos, les escribo porque ya no sé si soy un inversionista o un caso de estudio. Todo empezó hace unos años, cuando decidí que quería hacer crecer mi dinero. Leí un par de frases en Instagram y vi un video de 30 segundos y listo. Ya me sentía una mezcla entre Warren Buffett y un trader de Wall Street, pero con un Excel abierto en una pestaña y el delivery llegando en la otra. El delivery, el pisa pisa pone. Mi primera inversión fue brillante. Compré una acción porque todo el mundo hablaba de ella. No entendía qué hacía la empresa, pero el gráfico subía hacia la derecha. Y eso, según mis avanzados conocimientos, significaba que seguiría subiendo hacia la derecha. Spoiler, no lo hizo. No siguió subiendo. Vendí con pérdidas, obviamente, pero tranquilo. Porque ahí fue cuando descubrí el trading. Pensé, no gané invirtiendo, pero seguro gano adivinando el corto plazo. Me compré un curso caro. Descargué indicadores, muchos, y empecé a usar palabras como soporte, resistencia y esto está alcista, sin tener idea de qué estaba diciendo. Duré 2 semanas. En la tercera ya no tenía ni soportes ni resistencias, solo resistencia emocional y un soporte financiero bastante debilitado. Pero no todo estaba perdido. Fue entonces cuando escuché sobre las criptomonedas. Y ahí sí que me iluminé. Pensé, esto es el futuro. Y además sube rápido. Entré justo en el momento perfecto. Perfecto para otros porque yo entré en el pic. Recuerdo mirar la app todos los días. Bajaba un poco y decía, es normal. Bajaba más y decía, es una corrección sana. Bajaba aún más y decía, esto es una oportunidad. Cuando bajó un 70% ya no decía nada. Solo miraba en silencio. Como cuando uno abre el refrigerador esperando que mágicamente aparezca comida nueva. Fue en ese momento cuando decidí diversificar. Compré un poco de todo, acciones, fondos, ETFs, algo de oro, un poco más de cripto por si acaso, y una empresa que creo que vende algo, todavía no estoy seguro. Mi cartera era tan diversificada que no sabía ni qué tenía. Era como una ensalada pero sin receta. Y aquí viene el primer giro. Pensé que el problema era que no invertía lo suficiente, así que empecé a meter más dinero. No más conocimiento, más dinero. Spoiler 2, tampoco funcionó. Pasaron los meses y por primera vez hice algo distinto. Me senté a revisar todo con calma y ahí me di cuenta de algo incómodo. No tenía un plan, tenía impulsos. Invertía según el ánimo del día, el titular de la semana o el consejo del amigo experto que curiosamente también estaba perdiendo dinero. Fue ahí cuando escuché sobre los dividendos. Al principio me sonó aburrido, muy lento, muy poco sexy, nada que ver con ese subidón de dopamina que te da un gráfico, que te da a ver un gráfico volando. Pero igual me dio curiosidad. Compré mi primera acción que pagaba dividendos y semanas después recibí un pago. No era mucho, de hecho, era tan poco que dudé si era un error del sistema, pero no lo era. Y ahí vino el segundo giro. Por primera vez sentí que el dinero no dependía de vender algo. No tenía que acertarle el momento perfecto, no tenía que adivinar nada. Simplemente estaba. No les voy a mentir, no me hice rico, no renuncié a mi trabajo, no salí corriendo por la calle celebrando. Pero sí pasó algo raro, dormí más tranquilo. Hoy sigo lejos de vivir de mis inversiones, pero ya no siento que estoy apostando, siento que estoy construyendo. Mi cartera ahora es menos emocionante, pero mi vida también es menos estresante. Y si te soy honesto, después de todo lo que hice, eso ya es una gran rentabilidad. Antes de despedirme, les quiero hacer algunas preguntas, no para que me las respondan a mí, sino para que cada persona que esté escuchando se la responda a sí misma. ¿Estás invirtiendo o estás reaccionando? ¿Tienes un plan o solo buenas intenciones? ¿Sabes realmente que estás invirtiendo o solo estás siguiendo lo que otros dicen? ¿Tu estrategia te da tranquilidad o te genera ansiedad? ¿Estás construyendo algo sostenible o buscando resultados rápidos? ¿Podrías explicarle a otra persona por qué tienes cada inversión o no lo tienes tan claro? ¿Estás dispuesto a ser constante durante años o necesitas que funcione rápido? Wow. ¿Tu cartera está pensada para tu vida o para parecer inteligente frente a otros? Esto es muy común. ¿Estás invirtiendo más dinero o invirtiendo mejor? Y la más importante de todas, ¿estás más cerca de vivir tranquilo o solo más entretenido con tus inversiones? Porque al final no se trata de cuánto sabes, ni de cuántas operaciones haces, ni de cuánto sube tu cartera en un buen mes. Se trata de si lo que estás construyendo te acerca a la vida que quieres vivir. Un abrazo, un ex trader, ex criptogurú, ex experto en nada y actual aprendiz de la tranquilidad. Qué carta que mandaron. Qué mensaje, qué Tremendo, lindo ¿no? mensaje. Y qué buena reflexión. Tremenda historia. Tremenda historia. Mira, algo que me llamó la atención desde el inicio era, no sé si soy un caso de éxito o qué, pero la verdad, yo creo que esto es algo que les pasa a muchas personas, Muchísimo. mucho más común de lo que nosotros creemos. Sí, muchísimo más común. Mm. 100%. De hecho, me acuerdo yo hace
varios años atrás, yo más o menos hace como 10, 11 años empecé a meterme, me acuerdo un ex colega me mencionó de la bolsa, SP500, me acuerdo, y había un fondo en Chile que como que replicaba Americana y bla, 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 bueno, sin saber nada. Y pasé por un periodo parecido, o sea, también tratando de invertir, tratando de saber cuándo comprar, cuándo vender. En algún momento uno entra al trading porque está plagado de información y te lo hacen ver como que es algo muy fácil. También me acuerdo, aprendí de medias móviles, soporte, resistencia, de gráfico y estos típicos memes donde está el gráfico lleno, ya, y tal cual, me acuerdo. Que unos indicadores te dicen compra y el otro te dice vende. Claro, sí, sí. Distintas plataformas, y Toro, me acuerdo que había una cuenta en ese entonces. Bueno. Y después ya, como que caché que no iba para ningún lado, no me acuerdo si me fue bien, me fue mal. Después me fui, claro, un poco más inmobiliario, después ya salieron los ETF, que era más barato comprar, y tenía ahí un par de ETF, un par de acciones, y era el típico que nosotros llamamos el Sarkicar. portafolio Sarkicar, que aquí él lo pone como una ensalada sin receta. Y es algo común, es algo habitual, y fíjate que a pesar de las críticas que uno puede tener hoy día ya con más experiencia, creo que hasta es bueno pasar por eso, porque nos damos cuenta también de lo que no nos gusta, lo que no nos sirve, lo que no nos acomoda y, como él menciona muy bien, lo que no nos deja tranquilo, porque la única forma de sentir eso es viviéndolo y por lo menos creo que él lo vivió bastante rápido por lo que cuenta, 2 semanas, un par de semanas y cosas así. Entonces, bien por ese lado. Pero a lo que quería llegar es que es una situación bastante común, mucho más de lo que pensamos. Sí, es común porque, y creo que es normal, porque cuando empezamos a invertir, por lo general, si es que no vienes de una familia que se invierta, tus conocimientos van a ser cero. Y como son cero o muy bajos, no tienes la capacidad de filtro. ¿Vale? Y la inmensa mayoría de las personas llega a la bolsa por la publicidad que existe y promesas de ganancias rápidas que se dan en el trading y cosas así, que por supuesto hay gente que gana dinero y gente que lo hace muy bien, pero donde la estadística es, no sé, el 97% pierde. Como el casino, hay gente que gana en el casino, sí, claro, pero la mayoría en el largo plazo tiende a ir perdiendo. Entonces, es normal que se pase por esa etapa. Y es sano porque además tienes que ir probando, para mi gusto, cuando vas invirtiendo, tienes que probar qué es lo que te gusta. ¿Cuál es la estrategia que te sientas cómodo? Y no replicar una porque sí. Yo creo que es bueno probar cosas, comprar ETF de crecimiento, acciones de dividendo, comprar una serie de cosas para decir, oye, este tipo de activos que está acá me gusta. Hay personas que no les van a gustar los dividendos y que me llegue plata, no, porque no es mucha, porque claro, al principio obviamente que no es mucha, ¿vale? Las rentabilidades por dividendo son más o menos parecidas en el mercado, o sea, dentro de un mercado. En Chile podemos encontrar la porción dividendera que más o menos puede oscilar entre, qué sé yo, 6, 7% al año, ¿vale? O sea, si tienes 100.000 pesos, vas a recibir 6.000, 7.000, depende de la acción que compraste en la porción dividendera. Quizá alguna un poco más, hay otras que puede ser un poco menos. O sea, los resultados son bajos en términos de dividendo, ¿vale? Entonces, quizás prefiero ganancia de capital. Y hay otros que prefieren recibir flujo, ¿vale? Y que dicen, bueno, tengo 100.000 y ahora y recibo 7.000, pero si tuviese 1.000.000 recibiría 70.000 y 10 millones 700.000 y además estos dividendos van siendo crecientes. Entonces, hay en la bolsa y en la inversión en general tenemos activos y estrategias para distintos gustos y eso es muy bueno. Pero hay que probar. Sí, eso último que mencionaste es muy importante y es relación a una de las preguntas que hacía, que tenemos una estrategia realmente, porque muchas veces tampoco entendemos que, y a mí me pasa mucho cuando me preguntan, y es como quiero hacer crecer mi patrimonio, pero quiero trabajar menos horas. Oye, acordémonos que hay dos caminos que están muy marcados, que obviamente son complementarios y que en algún momento podemos transicionar de uno a otro, pero hay una fase que es una fase de construcción patrimonial y hay una fase que es de flujo. Y tú puedes tener el mismo activo, supongamos una acción que crece y la ven, crecí mi patrimonio, pero para poder después comprar el pan, como decimos nosotros, tenemos que vender.
O podemos tener la misma acción y no venderla y solamente recibir el dividendo. O una propiedad con apalancamiento, con crédito, que esperemos que tenga plusvalía y al final en algún momento la vamos a vender y vamos a aumentar nuestro patrimonio. Pero puede ser exactamente esa misma propiedad y a lo mejor otro inversionista tiene otro plan, tiene otra estrategia, otra visión de vida, otra meta y decide comprarla, prepagarla y generar los flujos mediante la renta. O sea, estamos hablando del mismo activo, la misma cosa, la misma inversión, pero con un enfoque y una estrategia totalmente distinto en función a la meta o a la etapa en la que tú estás. Entonces, creo que esto nos demuestra que es más importante la estrategia que tú tengas, que esté alineada con tu objetivo, que el activo, la inversión como tal. ¿Ya? Obviamente ese activo, esa inversión tiene que ser consecuente con la estrategia que tú vas a plantearte. Y él en una de las preguntas, o sea, ¿estás invirtiendo con un plan para tu vida? Y eso creo que es importante definirlo. Ahora, ¿cómo vamos a definir eso en un momento donde estamos aprendiendo, no sabemos de nada? Es difícil, es como la típica pregunta a un adolescente que va entrando a la universidad, oye, ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida? A esa edad uno no lo sabe, más o menos sigue un camino, un par de cosas, pero la vida es la vida y puede cambiar. Entonces, no es fácil llegar a esa decisión tan contundente de un inicio, y por lo tanto tenemos que pasar por este camino que nos comenta esta persona y que es mucho más común nuevamente de lo que uno imagina por lo mismo. ¿Ya? Claro, y ahí lo que puede hacer una persona es tener como distintos portafolios. Quizá en el mismo broker, Bien. pero tener distintos Excel. Ya. Eso se usa mucho, claro. Estas acciones que tengo aquí son para esto, comprar, vender, hacer la pasada. Estas otras y tener súper claro. ¿Vale? Yo no esperaría tener acciones de, qué sé yo, Coca-Cola para hacer la pasada. Son más Claro. lentillas, son más estables. No, hay acciones que te van a servir mejor. Las más cíclicas te van a funcionar mejor si es que la compras en ciclo bajo y vendes en ciclo alto. Correcto. Hay instrumentos que están diseñados para estrategia. Sí. Y a veces tú puedes tener súper claro qué es lo que quieres. Puedes tener súper claro cuál es la forma de invertir, pero a veces pasa, y también era uno de los comentarios que hacía, que al final no se termina ajustando realmente a tu vida o a cómo llevas tú el proceso de inversión. Porque tú puedes tener acciones que están pensadas en crecer en el patrimonio, pero te pones nervioso con las caídas, te pones nervioso con las noticias, y por mucho que tú sepas que ese tipo de estrategia o de activo está pensado para ese objetivo, igual lo pasas mal en el camino. O al revés, a lo mejor él hablaba de que los dividendos son más aburridos, son menos emocionantes, y quizás sí lo son, pero, pero si a ti no te gusta ese tipo de pasividad, entonces tampoco va a ser tu estrategia. Entonces, eh, además de que hay ciertos activos para distintas metas y estrategias, también tenemos que ver y vivir, experimentar cómo nos sentimos a lo largo de ese camino. Porque racionalmente lo podemos tener muy claro, pero emocionalmente la cosa es distinta. Sí, sí, eso es fundamental. Muchas veces se ve, cuando se habla de finanzas, se ve una cara de la moneda que es la rentabilidad. A veces se mira otra que es el riesgo, pero lo que no se mira nunca es la rentabilidad mental. ¿Qué Claro, tan bien lo voy pasando? ¿Qué tanta ansiedad me va a generar la inversión? exacto. ¿Soy Exacto. nervioso o no soy nervioso? Entonces, hay otro tipo de cosas que no están en el Excel, que hay una vida más allá del Excel y que tenemos que considerar también en el por qué estamos invirtiendo como invertimos. Sí. Fíjate que justo estaba escuchando ahora mientras me duchaba un videito cortito hablaba de cómo pagar tu hipoteca en menos tiempo, la famosa aporte capital. Nosotros ya Mm, matemáticamente lo tenemos súper claro. Y creo que está muy relacionado con el tema. Oye, hay gente que realmente no quiere dedicarle mucho tiempo a aprender, no quiere estar metido, le preocupa en esto, pero tampoco desperdiciemos la oportunidad de sacar un poquito de ese dinero y destinarlo a algo. Yo decía, ¿y por qué no este famoso concepto de ir prepagando, ir amortizando esta deuda, tu casa propia, que no es nada sexy, no tiene rentabilidad, estás perdiendo temas tributarios, tiene un montón de contras,
pero quizás emocionalmente, psicológicamente, es lo más simple. Yo voy y junto un capital, hago un prepago, rebajo mi techo, mi costo fijo del techo, y en vez de pagarme 30, 25 años, lo termino haciendo en 12, 10, 7, qué sé yo. O Y bajan la tengo, cuota. claro, y además voy bajando la cuota, tengo más holgura para enfrentar situaciones en el día a día y estoy feliz porque tengo mi casa propia pagada y que ahora realmente es mía, entre comillas, mientras pague mis impuestos territoriales. Entonces, eh, ¿es válido? Un financiero te va a decir, es la peor decisión, ¿no? Estás desperdiciando capital, tributario, pero quizás emocionalmente, psicológicamente puede ser una muy buena alternativa. Y son Y eso, variables que el y eso Excel no pesa puede ver. más. Claro, y eso yo creo que termina pesando más. Claro, claro. Vivir tranquilo. Vivir tranquilo, o sea, al final las inversiones tienen que estar diseñadas para mejorarte la vida, pienso yo. El dinero es un instrumento, una herramienta para algo que está mucho más allá. Sí. Yo siento que con las palabras que nos compartió esta persona, como que él logró entender eso también. ¿Ya? Sentía que ahora ya como que quería algo más tranquilo, que le permitiera dormir mejor, como bien decía, y eso creo que es mucho más importante a la larga que la rentabilidad, que el Excel. Pues Claro. hay gente que podrá estar en contra y lo entiendo también porque, o sea, tampoco queremos decir que no nos preocupemos y coloquémosle más plata como él hizo en algún momento, más capital, sin pensar en la rentabilidad. O sea, tampoco tiene sentido. Si vamos a estar perdiendo dinero constantemente, mejor gástatelo y disfrútalo. Claro, lógico. ¿No? Hay que ganar dinero, hay que tener rentabilidad financiera, pero al mismo tiempo con rentabilidad mental en el camino. Eso. Ese es Yo buen creo que, equilibrio. sí, yo creo que esa es la clave. Bueno. Mm. Y para eso tenemos que pasar por esta etapa de probar todas las cosas que nos gustan, porque capaz que hay otra persona que diga, aquí, los dividendos, muy aburrido, muy tranquilo, quiero más dopamina, quiero hacerme rico rápido y me voy todo a cripto. Y bueno, vale, bien, está buscando más rentabilidad con más riesgo, y quizás tiene más rentabilidad financiera, o sea, rentabilidad mental, en ese caso, esa persona, porque a él le gusta eso de la volatilidad y todo el cuento. Mm. O sea, para mí la parte de viviendera también tiene que ver con un perfil de personas que quizás somos más tranquilos y no queremos Sí, estar todo el rato. O sea, es una inversión ajustada a perfil, al final. exacto. Yo principalmente hoy día me encantan los dividendos y estoy mucho más decantado a eso y pasé de la inmobiliaria al dividendo y dejé de invertir en ETF, fondo y cualquier cosa, justamente por la flexibilidad que da. ¿Ya? En otro episodio les voy a contar una experiencia que me pasó y que gracias a los dividendos pude tener la tranquilidad de sobrellevar una situación creo yo, mucha mejor manera. Por la liquidez que tiene, por la flexibilidad, por el resultado, entre comillas, rápido, porque si bien monetariamente no es un gran capital, tú estás viendo el resultado en menos de un año. Y a la larga, finalmente, eso me da mucha más tranquilidad, que es lo que yo hoy día busco en este proyecto de vida que cada uno de nosotros tendrá. Pero ese es mi caso personal. Ahora, algo que quizás le recomendaría a la gente, dado que tiene que pasar, los que están partiendo sobre todo, por este periodo de ir probando, que prueben rápido y barato, que quizás no se comprometan con tanto capital porque, no sé, no voy a meter 100 millones o 100.000 dólares en trading. No, pues partamos de a poquito, ponemos 10, 15, 100 máximo, 500 ya si tengo capacidad, pero algo acotado para ir viviendo la experiencia y viendo si cumple con nuestras expectativas y si nos sentimos bien en el camino. Probar rápido y barato. Esa es la clave. Mm. Sí, sí. Bueno, Bien. qué Bonita lindo. historia. Bonita historia y Sí. tenía varias cosas. Por ejemplo, la pregunta que dice, ¿podría explicarle a otra persona por qué tienes cada inversión? ¿O no lo tienes tan claro? Yo tengo súper claro por qué tengo cada inversión, por qué tengo cada acción dentro del portafolio, que además los portafolios tienen cosas que son antagónicas, yo las llamo antagónicas. Tenemos que tener portafolios diversificados y que una acción tenga o funcione bien en cierto ciclo económico y cuando el ciclo baje, dado que son portafolios de poca venta, bueno, otras funcionarán mejor. Y así se va como contrarrestando un poco el portafolio
criterios de diversificación. Entonces yo tengo claro por qué tengo ciertas acciones en el portafolio, y yo creo que muchas personas no tienen tan claro el por qué tienen lo que está de moda y portafolios que pueden funcionar muy bien en un ciclo económico, pero muy mal en otro, ¿vale? Entonces, ¿están bien diseñados sus portafolios? Habría que revisar. Me acordaba de una frase que salía en el libro de Peter Lynch. Decía, las personas le dedican más tiempo a analizar el próximo celular, el microondas en ese entonces, que a saber qué hace una empresa. Y puedo dar fe de eso como inversionista en acciones que le gusta y que hace cursos y todo. Cuando voy a comprar una cuestión le dedico mucho tiempo y ChatGPT y le pregunto a personas y voy a la tienda y cotizo. Yo me he puesto muy, bueno, ya después de haber hecho el trabajo inicial, obviamente, que ahí sigo muchas horas, pero hoy en día una nueva empresa, yo creo que le dedico más tiempo al nuevo computador que a la nueva empresa. Entonces, pucha, somos seres humanos y somos así, pues parte del comportamiento. Es parte de. Es Pero al parte de. inicio, antes de tomar la decisión, yo creo que sí es importante dedicarle tiempo. O sea, es nuestro dinero, nuestro capital, es resultado de nuestro esfuerzo. Recuerden que cada peso que nosotros estamos colocando es minutos y horas de trabajo que estamos lejos de la familia, no nos estamos preocupando de nosotros, estamos destinando como para llegar y lanzar el capital a cualquier cosa, no creo que tenga mucho sentido. Hay que dedicarle tiempo, atención a lo que estamos invirtiendo. Esa pregunta, ¿sabes por qué tienes los activos? Debería ser un rotundo sí. Si es un no, hay que hacer ahí una evaluación. Claro, exactamente. Dejen su opinión en los comentarios, porque esta historia fue buenísima y quizás varios se puedan ver reflejados en esa parte de al principio ir invirtiendo en todo y no saber qué es lo que se está haciendo. ¿Vale? Un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao. Si te interesa aprender a invertir más en acciones que pagan dividendos, suscríbete al canal, estás a básicamente un clic de hacerlo, que hay mucho contenido gratuito acerca de eso y vamos a seguir haciendo talleres, etcétera. Entonces, suscríbete para que no te pierdas todas esas cosas, puedas aprender y además mira esta lista de reproducción, mira todos los videos que hay ahí, investiga cuáles hay, seguramente ya viste algunos, porque ahí permanentemente también vamos subiendo algunas cosillas para ir repasando ciertos contenidos. Eso, espero que te haya servido, un abrazo, que esté muy bien, chao.